Y vamos a conversar al doctor Relí Rodríguez, que dentro de poco asume el importante cargo de presidente electo, presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia. El lunes 2 de enero asume la presidencia del dicho poder del Estado que se encarga de la administración de justicia. Muy buenos días, doctor. Un gusto tenerlo con nosotros y sobre todo pues estamos saludando a una personalidad de una larga trayectoria jurídica que está frente a un desafío inevitable. Porque es un desafío, efectivamente, tener este cargo que usted va a ostentar a partir del 2 de enero. ¿Cuáles son sus reflexiones al respecto? Es decir, la dimensión del desafío, cuánto se puede hacer. En general nosotros estamos acostumbrados a imaginar que pueden haber grandes cambios apenas llega un nuevo mandatario, un nuevo jefe, ¿no? O un nuevo director. Pero en realidad estamos hablando de procesos muy complejos que suponen en realidad movilizar una inmensa maquinaria y tener, en fin, la colaboración de la ciudadanía, de los propios miembros que componen el Poder Judicial y también una capacidad de reforma del sistema, que es un sistema paquidérmico, anticuado, que tiene debilidades y seguramente incluso debilidades económicas también. De hecho, va a estar usted ingresando al cargo con un paro tremendo que suele ser frecuente a cada cambio de la administración en el Poder Judicial. Así que me gustaría, digamos, ¿cómo toma usted el desafío? Acostumbrado a ser un hombre que enfrenta desafíos. O sea, yo creo que en temas de responsabilidades, en este caso ya de Estado prácticamente, porque es un poder del Estado, se tiene que tener política de Estado, yo creo que tenemos que trabajar con espíritu de juventud, ¿no? Es decir, tenemos que ser optimistas en que vamos a cumplir nuestras metas. En cuanto a las reformas que usted señala, efectivamente el Poder Judicial siempre está, digamos, en procesos de reforma. En el tema de reformas o de modernización, una de mis propuestas en la campaña, por decirlo así, electoral que tuvimos para la elección del presidente, yo creo que la tecnología tiene que entrar con fuerza en el Poder Judicial, porque estamos en la época de la carreta. ¿Y qué supone eso? Por ejemplo, supone el avanzar con fuerza en el expediente judicial digital, con la consigna de papel cero, que todo esté, digamos, de manera virtual el expediente. Eso le da transparencia al proceso. Y para que la ciudadanía nos entienda, porque a veces papel cero, expediente judicial digital, pero por ejemplo en términos prácticos, ¿qué ganamos? Por ejemplo, la ciudadanía debe saber que nosotros gastamos 4 millones de soles en papel anualmente, 4 millones. Y eso es un gasto que es menor a lo que se gasta en tinta. En tinta, o sea, lo que se llama toners, gastamos 18 millones de soles. Pero si, por ejemplo, nosotros implementamos el expediente judicial digital, eso ya no se gasta. Incluso estamos haciendo hasta un favor al medio ambiente. Entonces mi apuesta va por ahí. Y yo felizmente he encontrado ya una recepción favorable del gobierno, porque el señor Torne, y entiendo que el propio presidente de la República, han expresado su simpatía por esta reforma, va a decir, para avalar un préstamo del Banco Mundial de algo de 200 millones para avanzar en la digitalización del expediente judicial. Pero ese es un proceso también un poquito largo. Es un proceso largo y un proceso de modernización. Pero vamos a otros aspectos que tienen que ver básicamente con la actuación profesional, con el magisterio legal que puede ejercer el Poder Judicial. No cabe la menor duda que estamos ahí ante situaciones muy complicadas de jueces que no cumplen con su función y donde corren intereses a veces bastardos y se mueve mucho dinero y se retrasan las cosas ex profeso y se complace o se tiene complacencia con algunas personalidades o con algunos personajes pues que destacan por su poder económico o etcétera, ¿no? En otras palabras, el aspecto moral, el aspecto de la situación profesional y la limpidez del poder legislativo o judicial está en cuestión. Bueno, yo creo que también pasa por la transformación de la propia actitud de los jueces. Yo pienso que los jueces tienen que recuperar la mística, vale decir, casi como una suerte de sacerdocio, porque si no tenemos esa mística y ese espíritu de servicio, vamos a estar simplemente esperando cumplir el horario de trabajo para luego irnos a dictar clases, para luego ir a hacer vida social o familiar. Y el juez tiene que tener prácticamente presente que nosotros no tenemos horario de salida, tal vez de entrada, porque
Es tanta la carga que si nosotros no asumimos con mística, con espíritu de sacrificio esta función, la verdad que nuestra contribución individual va a ser bastante mínima. Pero también quiero completar en el tema de la reforma, que fue la primera pregunta. Nosotros tenemos dos reformas en marcha que tienen que ser culminadas. La reforma procesal penal, que ya tiene 10 años, que empezó el 2006 en Huaura, y tiene que terminar el 2018, pero aquí tiene que haber voluntad política y esa voluntad política tiene que traducirse en inversión, porque la reforma procesal penal en Lima que nos falta culminar, que es prácticamente medio Perú, eso va a costar más de 1.000 millones de soles, que es casi el presupuesto de un año del Poder Judicial. Pero ese presupuesto básicamente es para el Ministerio Público, que es el protagonista principal de la reforma procesal penal. ¿Y por qué es necesario que la reforma procesal penal termine? Porque una de las cosas que más molesta a la ciudadanía es la demora en los procesos, la lentitud procesal. Pero con el proceso penal ya hemos establecido estadísticamente, y la estadística no miente, el promedio de duración del nuevo proceso penal es de 1 año, 1 mes, 13 meses, que es un avance impresionante respecto a los 4 años de promedio que tiene el proceso anterior. También tenemos el proceso laboral en marcha, la nueva ley procesal del trabajo. Con el viejo modelo, el promedio de duración de los procesos laborales es 2 años, 7 meses. Con el nuevo modelo procesal laboral, el promedio es 340 días, ni siquiera 1 año. Pero para ello tenemos pues que avanzar en culminar estas reformas porque son tangiblemente beneficiosas. Entonces tenemos muchas tareas que realizar y yo obviamente me he comprometido a ponerme delante, estar, digamos, delante de este proceso y aun cuando no hubiera a veces de repente el apoyo económico del gobierno, yo he dicho que no voy a tener ningún temor en tocar puertas incluso del sector privado. Yo voy a conversar con el presidente de la CONFIE, porque por ejemplo la justicia comercial en Lima funciona más o menos bien y ya hemos conversado con el presidente electo de la Corte de Lima y la Corte, donde vamos a continuar con la implementación del expediente judicial digital que se inició en Lima Norte hace 3 años, va a ser en Lima Centro con la especialidad comercial. Pero esa especialidad comercial también recibió apoyo del sector privado. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a estar con el prejuicio que porque una empresa o una institución nos brinda un apoyo, ya los jueces van a quedar vendidos o hipotecados y van a perder su independencia? Eso no es digamos, pensar en que los jueces somos unos comerciantes. No, los jueces recibimos apoyo de quien sea, porque también con el mismo criterio podemos decir, el Estado nos da plata, entonces cuando el Estado esté de por medio, ya vamos a estar a favor del Estado. No, los jueces no representamos al Estado por si acaso, los jueces representamos a la justicia, al Estado lo representan los procuradores. Señor presidente. Una última cuestión en la que insisto, la moralización. Bien. Yo he hecho una afirmación y no voy a dar un paso atrás en lo que yo digo. El problema principal del Poder Judicial no es la corrupción, por tanto el tema de la moralización. El problema principal del Poder Judicial es la lentitud procesal. No niego que existan por ahí brotes de corrupción, pero para controlar esos brotes está la OCMA, y en segundo lugar están los propios jueces y las propias salas. De tal manera que hay casos aislados de corrupción y que se tiene que sancionar con toda fuerza. Para eso está la OMA y para eso finalmente está el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el organismo constitucional competente para destituir eventualmente a un juez. Quería preguntarle sobre un caso concreto, señor presidente de la Corte Suprema, que ha conmocionado a muchos sectores de la opinión pública. Usted sabe que me refiero al juez Orozco, quien liberó a 29 presuntos delincuentes peligrosos en Huaral hace 1 mes y medio, y del cual nos hemos enterado el martes que ha dejado de ser juez supernumerario para volverse juez superior, ya no en Huaral, sino en Lima Sur. Explíquenos de qué se trata ahí, por qué esta persona que ha puesto en riesgo de esa manera a la ciudadanía y que ha hecho abortar el trabajo de la policía con esos monos de Quepepampa, ha sido recompensado. Bueno, vamos al origen de este juez. El Consejo Nacional de la Magistratura cada cierto tiempo convoca concursos para cubrir las vacantes de jueces titulares. Pero los que no alcanzan plaza quedan en 2 condiciones: o en lista de reserva, para que cuando se produzca una plaza dentro de 1 año los llamen y cubra esa plaza, pero obviamente votando. El Consejo vuelve a votar, porque eventualmente el hecho que usted apruebe un examen no significa que automáticamente ya es juez. El Consejo ve otros criterios. Pero además de quedar en la lista de reserva, puede quedar en la lista de supernumerario. Entonces el Consejo les pregunta, ¿qué condición quiere quedar? Y este señor aparentemente ha dicho que quiere quedar en la condición de supernumerario. Entonces el Consejo de la Magistratura elabora o manda al Poder Judicial esa lista de supernumerarios, que en este caso sería más propiamente de reserva. Y entonces el Consejo Ejecutivo, que es el órgano de gobierno, publica la lista de supernumerarios
de la Corte donde ellos postularon, que en este caso sería Lima Sur. Pero él ahorita en este momento no ha sido designado ni como juez de primera instancia, ni como miembro de una sala. Acabo de conversar directamente con el doctor Marco Serna, que es el presidente electo de la Corte de Lima Sur, y me ha dicho que él simplemente está en la lista, habilitado, por decirlo, por el Consejo Ejecutivo, porque la norma así lo permite, pero que quien toma la decisión de que él sea juez a partir del 2 de enero es el presidente. Y para tomar esa decisión, para que no sea arbitraria, él tiene que tomar, por ejemplo, antecedentes, investigaciones que pudiera tener eventualmente la OMA, quejas, qué sé yo. De tal manera que no es verdad que ese señor Orozco ya ahorita forme parte del Poder Judicial. Está, diríamos, en una suerte a la expectativa. Pero yo creo que en su momento el presidente de la Corte de Lima Sur tomará la decisión que más sea conveniente para el Poder Judicial. ¿Cuáles son los procedimientos y los cambios que van a operarse al momento en que usted se hace cargo de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, hay cambios que son, diríamos, ya una tradición. Por ejemplo, se reconforman las salas de la Corte Suprema, ¿no? Pero por lo general, siempre también la tradición nos dice que se mantienen los presidentes de las salas, porque esos presidentes de salas están ahí básicamente también por un tema de antigüedad. Yo no puedo poner a un juez recientemente nombrado, aunque fuera titular, como presidente de sala. ¿Por qué? Porque si hay otro juez ahí que es más antiguo, él tiene que mantener... O sea, la idea es básicamente mantener en un 90-80% la composición de las salas. ¿Y la Sala Penal Nacional? Entiendo que es distinto. El tema de la Sala Penal Nacional es distinto. Esa es una sala que como que no tiene existencia legal, porque no es una corte en particular, no son nombrados por el Consejo Nacional de Magistratura, son designados, digamos, un poco a libre albedrío por el órgano de gobierno del Poder Judicial, de tal manera que, por ejemplo, un juez titular de Tumbes puede venir a la Sala Penal Nacional. Ese tema, por ejemplo, lo voy a tratar en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y vamos a tener una suerte de reorganización de la Sala Penal Nacional, porque ahora la Sala Penal Nacional es especialista en todo y especialista en nada en particular, porque le han dado demasiadas competencias. Comenzó con terrorismo, pero como ya el terrorismo comenzó a decaer, entonces ya le dieron delitos de lesa humanidad, pero como esos tampoco no son tan numerosos, y ya le han dado competencia para tributario, para aduanero, se han ido extendiendo para ramificaciones. O sea, para justificar su subsistencia. Pero eso perjudica a las cortes, pues, porque si cada corte tiene jueces igualitos, todos son del mismo nivel, ¿por qué las cortes no van a tener competencia para juzgar esos delitos? Pero yo entiendo que, por ejemplo, crimen organizado podría ser efectivamente de competencia de la Sala Penal Nacional, pero crimen organizado pues, que tenga, digamos, vigencia nacional, alcance nacional, porque no le vamos a poner la etiqueta de crimen organizado por decir a un delincuente pues, que roba carteras o celulares, ¿no? Crimen organizado es organización criminal. Entonces yo pienso que eso debe mantenerse. Pero también se le da competencia para delitos de corrupción. Pero ahora tenemos doble cabeza en el tema de delitos de corrupción. La Corte de Lima tiene sus salas que ve temas de corrupción, por ejemplo, la que preside la doctora Susana Castañeda, que es una muy buena magistrada, que trabaja en el edificio Zabala Loaiza, pero además también lo ven la Sala Penal Nacional cuando estos delitos de corrupción tienen un alcance nacional. Entonces ahí yo voy a proponer que se cree un subsistema de justicia especializada, en delitos contra la administración pública, donde hay una suerte de coordinador que vea, menos obviamente la Suprema, porque la Suprema está por encima, ¿no? Que vea desde los juzgados hasta las cortes, ya sea Sala Penal Nacional o Corte de Lima o cortes del país, digamos, para que haya una coordinación, porque si no es prácticamente una anarquía. Entonces se tiene que comenzar a poner orden en determinadas jurisdicciones, pero obviamente, como le estoy diciendo, eso será a partir del 2 de enero en que yo ya asumiré, digamos, la jefatura del Poder Judicial. Es generalizada la opinión en el sentido que las relaciones entre poder ejecutivo, legislativo y judicial no son de las mejores. No hay coordinaciones, a veces hay desinteligencias y el deseo de más o menos que una prevalezca sobre la otra. ¿Cómo observa usted ese desempeño y qué cosas son las que podrían variar sustantivamente? Yo creo que, digamos, uno tiene que tratar de que a uno lo respeten. Entonces, si yo soy presidente de un poder judicial, pues tengo que exigir que me respeten como presidente de un poder del Estado, que se me dé ese trato, a igual que me merece todo el respeto y consideración la señora presidenta Luz Salgado del Congreso o el señor presidente del Consejo de Ministros, don Fernando Zavala, o el propio presidente de la República, pues tenemos que reunirnos y conversar entre iguales, porque somos iguales en jerarquía, constitucionalmente hablando. Por tanto,
Eso es un primer tema que debe quedar claro. En segundo lugar, que no se visualiza así en así general. Es, que, la costumbre no lleva a eso. Para eso uno también tiene que tener modales. Tiene que tener actitudes. Y yo no voy a ir a una actitud confrontacional con los otros poderes del Estado. Más bien voy a ir a una actitud de colaboración, respetando obviamente las competencias de cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo necesito tener buenas relaciones con el Poder Legislativo porque necesito que me aprueben leyes. El nuevo Código del Niño y del Adolescente, reformas procesales, la ley de casación laboral, la ley de casación civil. Entonces, si yo estoy enfrentado con el Poder Legislativo, pues entonces ningún proyecto de ley del Poder Judicial va a salir como ha ocurrido en los últimos años. O sea, no se ha aprobado ninguno. Entonces yo tengo que mejorar mis relaciones con ellos. Y con el Poder Ejecutivo, ¿para qué tengo que tener buenas relaciones? Para el tema de economía. Porque si no, ¿quién me da el presupuesto? Si yo me pongo a pelear con el ministro de Economía, le voy a decir, usted es una persona desconsiderada, que por acá, por allá. No, yo tengo que ir con razones y decirle, señor, mire, este presupuesto no nos alcanza, ¿no? Pero también un tema de fondo, yo también he hecho una propuesta que en el tema presupuestal, por ejemplo, para dejar esa condición un poco como, me suena mal la palabra, pero lo tengo que decir, eso de un poco de mendigo, ¿no? Tenemos que tener una norma que nos ampare, y eso parte por modificar la propia Constitución. Yo tengo en mis manos el texto de la Constitución del 79, el artículo 238 de la Constitución del 79. Que no es vigente. Que lamentablemente no fue incorporado en la Constitución del 93. Dice que el Poder Judicial aprueba su presupuesto y lo sustenta en el Poder Legislativo. Y además pone un punto de partida. No menos del 2% del presupuesto general de la República será para el Poder Judicial. Señor Rodríguez, hay otra institución constitucional que no hemos mencionado y cuya autoridad máxima estuvo presente aquí, que es la Defensoría del Pueblo. El señor Walter Gutiérrez nos ha dicho que la Defensoría va a hacer una supervisión de los disfuncionamientos que la opinión pública constata en el Poder Judicial. ¿Cómo percibe usted esta gestión que se anuncia? A ver, yo conozco al señor Walter Gutiérrez, con quien tengo relaciones de mucho respeto y consideración, pero creo que ahí habría una apreciación un poco equivocada, porque él no tiene por qué estar controlando al Poder Judicial. No, nunca dijo controlando, ¿eh? Ya, ¿qué dijo? No, supervisión del funcionamiento, no de los fallos. Miren, ni del trabajo propiamente judicial. La Defensoría del Pueblo, básicamente su función es cautelar o ver, por ejemplo, los servicios que el Estado brinda a la población. Claro que el servicio de justicia también es un servicio. Diríamos que podría emitir, digamos, ciertos pronunciamientos. Sí, bueno, que son las tardanzas, las demoras, las coimas, en fin. Hay 50.000 cosas por las cuales los ciudadanos no están simpatizando con el Poder Judicial. Así es, lo sé, pero eso de aparecer como una suerte de policía controlando es un poco, digamos, sería mal visto, digamos, como una suerte de interferencia. Repite la palabra controlar, que no soy el defensor del pueblo, ¿eh? Ya, correcto, está bien. Bueno, entonces yo tomo las palabras que siempre que sean constructivas y críticas son bienvenidas. Los jueces no somos pues dioses para decir que todo lo que resolvemos está bien. Como por ejemplo ayer escuché una campaña casi demoledora contra el doctor César San Martín por un tema de una sentencia. Bueno, justamente me van a preguntar sobre esto. ¿No? Escuché a la señorita, ¿cómo se llama? Vilca Toma. No Vilca Toma, sino la chica, la hija de Nolasco. Que fue con la Vilca Toma. Así es. Yo he formado parte de ese sí, tribunal. Y más o menos conozco el tema y a veces se desinforma, ¿no? ¿Cuál es el tema entonces? Bueno, el tema de esta sentencia es que, digamos, se cuestiona que no se ha hecho una valoración debida de las pruebas. No, la sala, con la ponencia del doctor San Martín, ha hecho una pormenorizada valoración de las pruebas. Lo que resulta es que estas resultan insuficientes para quebrar la presunción de inocencia de la persona imputada. Y por tanto, desde mi punto de vista, esa decisión está bien fundamentada. Ahora, yo también comprendo, digamos, el tema de las víctimas. Pero ¿qué pasa si a la víctima nosotros le damos el papel de juzgar al victimario? Y todavía con mayor gravedad, si se va a poner entraríamos en una línea de venganza privada. No es al victimario, sino al juez que según ella no tomó en cuenta la gravedad de algunas grabaciones en las que los criminales hablaban. Esa es la acusación hecha por la hija y respaldada por la ex procuradora, hoy congresista. Pero miren, nosotros en lo que es valoración probatoria, nosotros por ejemplo tenemos lo que se llaman testigos directos, que sí es una prueba que, digamos, para usar el lenguaje antiguo que ya no se usa ahora, es una prueba, por decir, plena, o sea, que logra generar convicciones. Pero los testigos de oídas es porque escucharon, porque les dijeron. Esa prueba, ese testigo de oídas, si no está corroborado por el testigo directo, ya, usted me dice que escuchó, entonces tráigame pues al que dijo de verdad. Y si esa persona no viene,
y no lo escuchamos a él, ese testigo de vida no puede, digamos, ser una prueba que nos sirva de sustento para condenar. Y por tanto, eso es lo que básicamente ha ocurrido ahí, que escucharon que la señora, que el marido, no sé cuánto. Mucho de chisme entonces, el tema, pues, que el Poder Judicial se va a guiar por rumores, sería gravísimo, ¿no? Muy bien, doctor Rodríguez, la mejor de las suertes. Tiene usted por delante una enorme tarea y una enorme responsabilidad, pero confiamos en que las cosas mejoren sustantivamente, especialmente desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no? Yo entiendo perfectamente que tanto el Poder Judicial como en general todos los poderes del Estado están sometidos permanentemente al juicio, a veces implacable, a veces injusto, de la prensa. Pero no hay la menor duda que esta relación también tiene que mejorar y establecerse sobre cánones que le permitan devolver a la ciudadanía confianza en su Poder Judicial. En ese camino estamos don Raúl y don Fernando, y gracias por la invitación. Y hay un tema de huelga también que usted tiene. Sí, bueno, para completar esa información, hoy día a las 9 de la mañana se reúnen los dirigentes del sindicato con el presidente actual del Poder Judicial, y espero que haya humo blanco, porque si no, obviamente, imagínense, huelga de un mes, vacaciones en febrero de un mes, ya la ciudadanía... Más todo el atraso que traemos. Entonces, ya nuestros amigos trabajadores tienen que entender que hay límites en toda lucha, por más justa que fuera, y nosotros vamos a trabajar a partir del 2 de enero para que las justas demandas de los trabajadores sean recogidas. Sean atendidas. Muy bien. Muchas gracias. A ustedes.